Bienvenidos, seres de luz. Hoy el grupo arcturiano nos invita a explorar la rendición espiritual, un paso esencial en el despertar de nuestra conciencia. Descubran cómo soltar las creencias limitantes, abrir el corazón y conectar con la guía divina que siempre los acompaña. Permítanse recibir esta información con amor y confianza, mientras comenzamos este viaje hacia la unidad. Saludos, somos el grupo arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Traemos estos mensajes con amor, con la intención de brindar información y guía, en un momento en el que muchos están experimentando confusión, decepción, enojo e incluso miedo. No están recibiendo información precisa sobre lo que está ocurriendo en este tiempo, porque la mayoría de sus fuentes de noticias no poseen información veraz y están controladas. No se les permite dar a conocer los hechos reales de muchos acontecimientos. Sin embargo, nunca duden de que una ascensión espiritual está teniendo lugar. Aléjense del caos tridimensional y conviértanse en observadores. Observen el proceso del mundo desde su nivel más elevado de verdad. Permitan que las apariencias externas les ayuden a identificar las creencias falsas que aún puedan sostener sobre lo que están presenciando. Un observador no ignora, no aprueba ni apoya lo que ve suceder, sino que lo reconoce por lo que es. Las convulsiones finales de las falsas energías tridimensionales, que han sostenido y mantenido la conciencia colectiva de la Tierra durante mucho tiempo. Al reconocer la realidad que subyace a una apariencia material, automáticamente llevan luz a la situación, en lugar de alimentarla con más energía. La rendición espiritual es un paso en la evolución de cada persona. Comienza cuando se dan cuenta de que, para evolucionar hacia una conciencia de verdad y unidad, deben dejar de sostener la falsa narrativa tridimensional. Esto es difícil porque implica apartarse y dejar atrás de forma permanente los numerosos juegos y conceptos tridimensionales profundamente arraigados que han formado parte de la vida de cada uno, y que son respaldados por la familia y los amigos. La rendición espiritual no es levantar las manos en desesperación, eligiendo rendirse ante situaciones tridimensionales, como la enfermedad, el dolor, el miedo, la carencia, etc. Desde la creencia de que son impotentes. La rendición espiritual es rendir lo falso a lo real. Es un estado de conciencia que está listo y dispuesto a soltar cualquier cosa y todo aquello del mundo material tridimensional que ha sido aceptado como poder y realidad. La rendición espiritual es el acto de soltar los apegos desmedidos a personas, lugares y cosas, desde la creencia de que son necesarios para la propia plenitud. Una conciencia llena de creencias tridimensionales, sobre la carencia de aquello que se necesita para ser amado, real, feliz, pleno y completo, manifestará automáticamente la falta de estas cosas. Mientras tanto, la plenitud divina, que ya está completamente presente en el interior, espera ser reconocida. Recuerden que cada persona es un creador que crea, a partir del contenido de su conciencia. Dios, la conciencia divina, es, siempre ha sido y continuará siendo infinitamente, expresando la plenitud de sí misma, simplemente porque es realidad omnipresente. El mundo está lleno de apariencias, que los harían pensar lo contrario, pero ese es el juego ilusorio que la humanidad ha estado jugando durante eones. Es muy fácil rendirse al conflicto y a los problemas personales, y convertirse en víctima, porque esto está respaldado por el sistema de creencias tridimensional. La ascensión de la Tierra y la evolución acompañante de la humanidad, no es más que el proceso de despertar del sueño. Un sueño que ha gobernado a la humanidad durante eones,
y que ha resultado en una hipnosis universal de dualidad, separación y poderes distintos del único poder. Las creencias basadas en la separación de Dios, de los demás y de todas las formas de vida han sido promovidas, enseñadas y mantenidas a lo largo del tiempo, mediante los esfuerzos de aquellos, visibles e invisibles, que se benefician de que la humanidad acepte y continúe ignorando su verdadera identidad. Incluso muchos de los líderes espirituales sinceros de hoy, continúan enseñando conceptos basados en la idea de un Dios separado del ser humano, al que se debe alcanzar o convencer mediante oraciones y ceremonias correctas. Tristemente, la mayoría no está abierta a verdades más profundas y elevadas, porque creen que ya lo saben. El proceso de ascensión está provocando que cada vez más personas pierdan alineación con conceptos largamente sostenidos sobre Dios, lo que a su vez está generando una mayor receptividad a la verdad superior. Soltar un estado de conciencia anterior, sin importar cuán útil haya sido en el pasado, es el camino hacia la libertad personal y global. Evolucionar hacia un estado de conciencia impregnado de verdad y luz, es el verdadero significado del tan anunciado regreso de Cristo. La verdadera libertad proviene de no tener apegos al mundo material de conceptos y creencias falsas. Esto no significa que no puedan tener amigos cercanos, una relación amorosa, disfrutar de la belleza de la naturaleza, y del sonido de la risa de un bebé, amar a sus mascotas o poseer objetos bellos. Como seres de libre albedrío, tienen derecho a sus preferencias, y están destinados a disfrutar de la realidad de su plenitud. Cuando hablamos de apegos, nos referimos a la creencia común de que una persona no puede estar plena, feliz, saludable o incluso sobrevivir, a menos que tenga ciertas cosas en el mundo externo. Una persona, personas, lugares, cosas o situaciones. Los apegos existen porque el sistema de creencias tridimensional enseña que el bien de cada persona está fuera de ella y debe ser alcanzado de alguna manera. Los apegos personales continúan siendo promovidos como algo bueno y normal a través de libros, películas, televisión, amigos, familia y el colectivo en general. Incluso si se alcanza aquello que se busca, siempre será temporal, porque el mundo material está compuesto por conceptos de realidad, y los conceptos no poseen ley divina, que los sostenga de manera permanente. Es como llevar un medallón de dos caras, con lo bueno de un lado y lo malo del otro. Una persona puede esforzarse por mantener siempre visible el lado bueno, pero en algún momento el medallón se dará vuelta, simplemente porque tiene dos caras, un ejemplo de la dualidad de la energía tridimensional. Debido a que solo existe el uno, este está automáticamente en alineación con todas sus expresiones individualizadas. En la Tierra, los individuos parecen ser diferentes y separados, pero la única conciencia divina individualizada siempre está en alineación consigo misma, como uno. Esto es amor. En la Tierra existe alineación energética con todo aquello que funciona o se desarrolla de manera armoniosa. Una relación, un trabajo, una amistad, el entretenimiento, la comida que consumen o incluso una pandilla. Por eso existe el dicho: Dios los cría y ellos se juntan. Para alinearse con las frecuencias más elevadas de la ascensión, casi todos están en proceso de limpiar energía densa almacenada, y a menudo la reexperimentan mientras se libera. La energía generalmente se libera a través de un área débil, o por el camino de menor resistencia. Si notan que una antigua zona problemática se reactiva, esta puede ser la razón. Si de repente están experimentando nuevos desequilibrios físicos, emocionales, mentales o incluso espirituales, probablemente estén reexperimentando parte de la energía que actualmente se está limpiando.
energía proveniente de accidentes, enfermedades, experiencias negativas, envejecimiento, apegos, votos, del pasado o incluso de esta vida. Cuando esto ocurra, no piensen que están fallando en evolucionar o que están retrocediendo espiritualmente. Recuerden simplemente que la evolución es un proceso, y que cualquier efecto desagradable es temporal. Los dolores físicos suelen ser restos de lesiones pasadas, torturas, enfermedades o simplemente de la creencia y experiencia del envejecimiento y el deterioro. Los altibajos emocionales suelen ser señales de emociones intensas y dolorosas almacenadas durante mucho tiempo, creadas en el pasado por la muerte, el conflicto, la angustia, la carencia o el miedo intenso hacia alguien o algo. Los problemas mentales pueden ser el resultado de que un sistema de creencias largamente sostenido colapse repentinamente al entrar en conflicto con las ideas superiores que están despertando en el interior. Puede haber confusión, olvidos y la sensación de no estar alineados con prácticas religiosas familiares y con quienes las apoyan. Están limpiando para alinearse con las nuevas y más elevadas energías de la ascensión. Sin resistencia, entreguen las creencias tridimensionales restantes sobre cómo esto debería ser, podría ser, debe ser y lo que creen que deben hacer para que ocurra. Reconozcan que todo ya está completo, entero, y que nada de lo que hagan puede hacerlo más completo de lo que ya es. Las falsas creencias de separación se convirtieron con el tiempo en la conciencia personal y colectiva de la Tierra. Pero el proceso de ascensión está ofreciendo oportunidades ilimitadas para dejar todo eso atrás. Ríndanse a la unidad con la fuente, en la comprensión de que esta es, siempre ha sido y continuará expresando infinitamente la plenitud de sí misma como ustedes, si lo permiten. La ascensión es una elección de libre albedrío. Permitan el proceso. Somos el Grupo Arcturiano, y ha sido un placer en conectarnos con todos ustedes. Reflexión del mensaje. Ahora, tómense un momento, respiren profundamente. Sientan cómo la energía de la rendición espiritual fluye suavemente dentro de ustedes. Visualicen soltando todo aquello que ya no les sirve, dejando atrás creencias, miedos y limitaciones. Permítense abrir el corazón, recibir la guía divina que siempre los acompaña. Confiando plenamente en que todo está completo dentro de ustedes. Al entregar lo falso a lo real, se alinean con la plenitud, la armonía y la unidad que son su esencia verdadera. Sientan la paz que surge al soltar y simplemente ser. Reconociendo que la luz ya los sostiene, que están exactamente donde deben estar, y que cada respiración los conecta con su poder interior. Muchas gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.